¿Cómo les va? Frío. ¿Está frío, no? Es la época. ¿O quieren calor en invierno? Ah, San Juancho, San Juancho. Hay que esperar San Juan a ir a Porongo. A quemarse la patita. Ah, para crecer. No, para crecer es unos chicotazos. Eso duele, ¿no? Bueno, creo que vamos a cambiar nuestro itinerario, ¿no? O no se enteraron ¿Por qué, ingeniero? No, que no van a abrir la U hasta el lunes 28. Ah, sí, por el COVID. Ah, están fumigando todo. Entonces no vamos a tener lugar. De cualquier manera, les da el tiempito ya para que vayan eh, avanzando un poco más, ¿no? En la tarea, en la actividad. Entonces ya pueden ir avanzando nomás en los dos circuitos, tienen la otra semana prácticamente completa y estaríamos entonces, viene a ser el miércoles 28, ¿sí? Vamos a coordinar para el miércoles 28 y para el jueves 29, o si podemos lo hacemos en un solo día. Voy a ver eso con la secretaria allá y con Surco, con el encargado del laboratorio. Si no tiene mucha actividad, quizás lo hacemos todo en un jueves o un miércoles, ¿no? Un solo. creo que estaban limitando, ingeniero, tema de 15 o 20 personas por sala. No sé si eso les cambió. Claro, por eso mismo, pero por horarios, digamos, media hora para dos, tres grupos, otra media hora así. No van a estar todos juntos, tampoco yo los puedo atender a todos juntos, ¿no? En realidad los atiendo grupo por grupo, pero si entran dos o tres grupos, mientras estoy trabajando con un grupo, los otros pueden ir revisando, armando su circuito, pidiendo equipamiento y probando su circuito. Entonces ya ahí yo me doy la vuelta por esa mesa y acabo esa mesa y la otra. Entonces eso más o menos que dure media hora, 45 minutos, pensando 15 minutos por grupo. Entonces entran tres y después entran otros tres y después otros tres grupos, ¿no? Entonces yo creo que podemos acabar en un solo día. Y si es en 2 días, igual les voy a decir, vaya de tal a tal grupo, vaya miércoles y de tal a tal grupo, vaya jueves. Eh, entonces lo que voy a ver aquí es, eh, ya están con los grupos prácticamente todos, ¿no? Y démosle una revisadita para ver si alguien falta o no falta. No, el COVID no va a la feria, no se compra. Muy bien, entonces aquí están los grupos. El uno. Bueno, aquí me aparecieron 6. ¿Qué pasó con el grupo 1? Dijimos 5 nomás. ¿Mm? Enseguida les digo de los proyectos otra vez. Bueno, ¿qué pasó con el grupo 1? Tiene 6. Grupo 2, 2, 4, 5, está bien. Grupo 2, grupo 2, grupo 3, también son 5. Grupo 4, también son 5, está bien. Grupo 5 son 4. Grupo 6 son 4. Grupo 7 son 5. Grupo 8, 4. Grupo 9,
5 está bien. Y grupo 6, había, no había 6, aquí está. ¿El grupo 6? Ah, está bien. No hay problema, está bien. El grupo 5 también, ingeniero, está un poquito más abajo. Lo envié hoy. Ah, ahí está bien. Ahí, aquí está. De Erika. Fausto Andrés. Grupo 5. Grupo 6. Bueno, está bien, entonces son 9 grupos. Quedemos así ya para no desbaratar, o quiere alguien del grupo 1 salirse e irse al 8, al 6. Ingeniero del grupo 8, ¿será que podemos ser de 6? No, pues el grupo 8 son 4, pueden aumentar Somos uno. 4. Yo no tengo grupo. Ve, aumentese ahí a 1, aumentemos al 8. Buenos días, ingeniero. Yo tampoco tengo Buen día. grupo. Buen día. Buen día, buen día. ¿Cuántos será que no tienen grupo? ¿Por qué no hacen otro de una vez, 10 grupos? Está bien, ahorita yo mando al grupo para que hagamos con lo que faltamos entonces, ingeniero. Está bien, ese sería el grupo 10 entonces. A ver, vaya llenando el grupo 10 entonces para que con eso ya cerramos. Bueno, vamos a dejar el grupo 6 que sean, baja el grupo 1 que sean de 6 para no Grupo 8 sería, ingeniero. cambiar. No, el grupo 1, este de acá, mire, Luis Alejandro Rojas está, o Johnny Vargas, o Roberto Centeno, o Alan Gabriel Montaño, o Edmi Sayuri, o Marcelo Irigoyen. ¿No hay ni uno de ellos? Porque el grupo 8 tiene 4 nomás. Ahí faltaría que le aumenten 1 si quieren, pero si no lo dejan así. Y hay el grupo 10. Grupo 10. Entonces, Pablo, ¿por qué no pone pues su nombre? Ponga Ya, ingeniero. 10, su nombre, y ahí que vayan los demás sumándose. Ya, ingeniero, ahorita hago eso entonces. Muy bien, mientras hace eso entonces, ya sería el grupo 10, creo que ya no hay más. Pero aquí yo puedo ver eso para ver. Bueno, algo pasa, no están viniendo, habrán retirado, no sé, aquí yo tengo voy a verificar con mi lista, aquí 72 en el Classroom, pero ya les dije que voy a ver que solamente sean los inscritos, voy a ver mi lista en el sistema de la U para ver cuántos son. Bueno, eso lo hago después. Alguien preguntaba qué proyectos son, qué circuitos. En realidad, uno es la fuente de alimentación, tal como está en Classroom. Y también, a ver, veamos si ya subió la tarea, si no la publico ahorita, para que revisen eso. Ah, no, si está como borrador, no, ya debía subir. Sí, ya está publicado ayer. Está así, ya está publicado. Entonces les muestro acá para que comenten sobre eso ustedes. Eso es. Sí, entonces esto van a hacer. Dice tomar los circuitos siguientes como base para la implementación de la fuente. Aquí hay circuitos, sí hay sugerencias nada más, pero es parte de la idea, de lo que pueden hacer. Fíjense que aquí les estoy dando dos tareas, vamos a decir, 2 circuitos. Aquí les sugiero cómo hacer, ¿sí? ¿Qué hacer? Que ya encontré yo el circuito y les digo, bueno, pueden hacer este o algo parecido. No necesariamente hagan este, sino algo parecido. Sí, eso es por un lado, eso es para el punto 1, es para la fuente. Ya para el inversor les doy a ustedes la búsqueda más, la actividad esa, que busquen en internet. Entonces tienen que buscar un inversor, y esto es importante resaltar, de baja potencia, ¿no? Que no
no pida prácticamente nada de corriente, muy poquito. Por eso es de 12 voltios a 110 a 220. ¿Por qué pongo 110 a 220? Porque a veces hay circuitos en internet de Estados Unidos que solamente es 110. Igual sirve, como no vamos a hacer trabajar un equipo en especial, sino vamos a verificar que haya la inversión, que encienda un foco. Entonces un foco de 220 puede encender con 110 sin problema. No va a ser mucha la luz, pero igual enciende. Y bueno, incluso aquí podría ser de 50 o 60 Hz. Eso no hay problema. Y luego de encontrar el circuito hay que implementarlo, ¿no? Para que verifiquemos su funcionamiento. Y ambos trabajos se realizan en grupo. Y adicionemos algo más aquí que generalmente no pongo yo la fecha aquí de entrega por este tema de que no sabemos cuándo nos vamos a juntar. Entonces vamos a quedar para el 30 de, como tentativa, ¿no? La fecha, el 30 de junio. ¿De acuerdo? Entonces ya tienen la actividad para ese día. Y mientras tanto, la otra semana vamos a seguir avanzando, ¿no? Vamos a seguir viendo otras cosas. Lo que corresponde, el tema, por ejemplo, de transistores, ¿no? Y empezar con transistores para ir a la parte de amplificación, que es a lo que nos faltaría. ¿Preguntas? Ingeniero, este trabajo no tenemos que juntar con nuestro grupo allá en el PI o puede ser en cualquier casa. Vayan juntándose haciéndolo en cualquier casa, digamos, ¿no? Así en el grupo, y ya lo tienen que llevar allá armado, porque si no, allá nos va a tomar mucho tiempo que estén. Allá solamente van y lo prueban. Sí, Ya. entonces. Hasta el 30 de junio tenemos eso. Claro, porque no hay, si no, hacíamos la otra semana, pero no hay actividad en la U, van a fumigar toda la universidad, entonces han suspendido hasta el 28, no hay actividad. Y eso también se debe a que, por ejemplo, el 21 es feriado, no el lunes, entonces ya han tomado como feriado el lunes y eso más están empalmando. Entonces, ¿está clara la actividad? Si hay alguna pregunta, adelante. Bueno, no hay consultas, ¿no? Bueno, después vemos el tema de los trabajos, o de los grupos, mejor dicho. Bueno, de esta parte vamos a ver como conceptos nada más y les voy a subir luego una actividad para que ustedes revisen de estos sistemas AC/DC. Nos faltan dos, ¿no? Lo que es el DC/DC, ¿sí? Es decir, entra DC y sale DC, y nos falta también el entra AC y sale AC. Sí, esos dos sistemas nos faltan. ¿Qué se le llama generalmente al AC/AC? ¿Alguien sabe, se acuerda? Algo que ya habíamos comentado, o quizá, bueno, por otro medio, por otra materia, se han enterado de qué significa en este caso, o a qué nos referimos con un sistema AC/AC. Y vamos a hablar un poco de las aplicaciones y la necesidad de un sistema de esta naturaleza, un AC/AC. ¿Alguien me puede decir qué es un AC/AC? ¿Con qué nombre podemos conocerlo? ¿Una corriente alterna, ingeniero? Sí, es alterna, de alterna a alterna. Quiere decir que hay una caja que, a ver,
¿Qué se pueden imaginar que hace la caja? Empecemos con esa caja primero. A esta caja entonces le entra una AC y de esta caja sale una AC. ¿Qué se llama esta caja? ¿O qué aplicación creen que se le puede dar a una caja de esa naturaleza? Y en este caso estamos hablando que esta entrada puede ser o 220 monofásico, ese voltaje monofásico, o también 380 que esté en trifásico, ¿no? Cualquiera de las dos, monofásico o trifásico. Y aquí la salida de la misma forma. Entonces, ¿cuál es la aplicación que se imaginan? Y bueno, o qué se llama este dispositivo, en realidad es un sistema, un dispositivo electrónico. Estamos tocando esto desde esa parte, ¿no? De un poco la aplicación de la electrónica o electrónica analógica aplicada. ¿Alguien se acuerda o no? Convertidor. El convertidor, ¿qué otra cosa pueden decir? Transformador. Reductor de tensión. Reductor. Reductor. Dijo reductor, luego dijo transformador, ¿qué más? Regulador. Regulador, eso. Regulador de tensión. Se llama eso también, ¿no? Un regulador de tensión. Si somos un poco exagerados en este aspecto, le podemos poner acá AC. Pero si no le damos mucha importancia a eso, nos quedamos con el término de regulador nomás, un regulador nomás. Cuando hablemos de regulador, generalmente en esta terminología estamos hablando de un AC, ¿no? De un regulador de tensión AC. Que se llama también, yo creo que con eso ya se van a acordar, que le dicen también, y mucho se ha puesto de moda en algún momento, se le puede decir también eso, estabilizador de tensión. Ese era el otro nombre, ¿no? Que puede tener esta caja. Entonces, un regulador de tensión y un estabilizador de tensión. Cualquiera de las dos. ¿Y cuál es el criterio o cuál es la aplicación? En realidad, aquí ya esta palabra nos está diciendo algo y esta también, es decir, regulador nos dice algo y estabilizador algo parecido, que esta entrada, como saben ustedes, en la distribución de energía eléctrica no es de este valor. Este valor habíamos dicho que es el valor nominal. Y este valor nominal generalmente varía en un más o menos 15%. Eso es algo que sucede en la red, ¿no? La red no puede entregarnos una señal perfecta, ¿sí? Nos entrega una señal con una cierta variación que toma esos rangos aproximadamente, que pueden ser incluso más, dependiendo de la zona, etcétera. Y lo que quiere decir eso es que no hay un solo tamaño de esta forma de onda. Está variando todo el tiempo por múltiples factores. Sí, por ejemplo, que en este momento, si ustedes tienen un tester y miden la tensión, debe estar por los 225, 230. ¿Por qué? Porque hay muy poco consumo de aires acondicionados en particular, ¿no? Nadie está encendiendo sus aires ahorita, o muy pocas empresas.
probablemente algún sistema de cómputo, algún centro de datos tenga el aire encendido. ¿Por qué? Porque las máquinas, los computadores, los servidores calientan. Entonces hay que sacar ese calor y no queda otra que, pese a que en el ambiente está haciendo frío, ¿sí? Necesitamos el aire acondicionado para sacar. Tal es así que en algunos data centers la refrigeración es sumamente importante. Se tiene que hacer un cálculo muy preciso, vamos a decir, de la parte de la refrigeración, porque si no, las máquinas se calientan y pueden llegar a fallar, ¿no? Por esa razón. O se les quita el tiempo de vida. ¿Por qué? Porque el calor es uno de los factores para que la electrónica envejezca, ¿sí? Si esa electrónica calienta mucho, entonces la electrónica envejece. ¿Y qué significa eso? Que pueden inducirse fallas, ¿no? Ese es el factor. Y bueno, en este caso, como les digo, ahorita está haciendo frío, no hay aire, entonces la tensión debe estar elevada. Y en otro momento, cuando haga calor, va a bajar la tensión. Entonces hay una variedad en cuanto al valor de la entrada. Y hay muchas cargas que necesitan un valor muy preciso, vamos a decir, de tensión. Es decir, que como cargas, por ejemplo, pueden decir que aceptan unos en 220, si hablamos de monofásico, ¿sí? 220 voltios, más o menos, por ejemplo, 1%. Por alguna razón, cada vez en alterna está pasando menos esto, ¿sí? Pero todavía hay máquinas muy precisas, vamos a decir, equipos electrónicos de precisión o que necesitan una estabilidad en la toma de voltaje. Entonces, para esta carga, ¿sí? Una carga que necesite una tolerancia así, necesitamos nosotros obligatoriamente poner un regulador de tensión o un estabilizador de tensión. En ese caso, como ven, una de las características importantes de este dispositivo va a ser el porcentaje de regulación, ¿no? ¿Cuánto regula? Aquí estamos diciendo que idealmente este está regulando 1%, ¿sí? Es como un ejemplo nada más. Es decir, que cuando esta entrada sube a 15%, aquí la salida sube solamente 1%. Vamos a tomar esos extremos. Y aquí cuando baja menos 15%, aquí va a bajar apenas un 1%. ¿Sí? Entonces está regulando en ese rango, bajo este criterio, digamos, ¿no? Y esto estamos tomando, ¿por qué? Porque la carga que vamos a alimentar necesita esto. Ahora bien, si esa carga es, por ejemplo, un computador, ya el computador acepta estas variaciones y no necesitamos un estabilizador. ¿Y dónde generalmente ven ustedes estabilizadores así, los pequeñitos, voy a decir? En las computadoras, ¿no? Incluso nos venden a nosotros computadoras así como usuarios finales, nos dicen, no, se le puede quemar, mejor le venderé nomás un regulador. ¿Sí? Han escuchado, yo creo, hablar de eso. Sin embargo, ahí hay el siguiente concepto. La red o la distribución de CRE es bastante estable, por lo menos actualmente. Sí, las variaciones son de este rango, pero están controladas. Y por otro lado, las fuentes de alimentación de los computadores son más tolerantes, vamos a decir, a esas variaciones. Por tanto, ya no se justifica desde esa óptica un regulador. Entonces, ese también es un elemento adicional para hacerles notar, ¿no? la funcionalidad de este equipo y tomar ese detalle, ¿no? Y analizar en realidad qué pasa con la entrada, si en mi barrio, por ejemplo, esto es mucho más
probablemente necesite un regulador para mi computadora, incluso para mi computadora, ¿no? Hay muchas variaciones. Y eso pasa, por ejemplo, en zonas donde hay talleres, ¿sí? Esos talleres de metalmecánica, de soldadura y demás, empiezan a soldar y la tensión pues cae mucho más que 15%, ¿no? Porque esa máquina jala harta corriente y esa corriente la toma de la red y la red cae en voltaje y puede bajar incluso un 20-25%, ¿no? Y cuando se desliga eso, vuelve a subir y puede subir más del 15%. Entonces, si la fuente de mi computador no tiene esa tolerancia, cualquier rato se va a dañar. Entonces, ahí sí o sí voy a tener que poner este regulador. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver. ¿O algún comentario? Ingeniero, la energía que me llega de CRED es de monofásica, pero yo necesito en soldadura, inyecto mi aparato electrónico a la fuente y bueno, me dan nomás, debido a que eso es. A ver, quiero entenderle que un soldador pone una máquina de soldar. Es que hay Sí. máquinas de soldar que funcionan a corriente directa y otras alternas. Eso con tecnología mecánica 2 nos explicó bien el docente. A ver, entendamos lo que dice su compañero. Primeramente, tiene una máquina de soldar que es monofásica también. Hay máquinas de soldar monofásicas, no necesariamente son trifásicas, ¿no? Si es monofásica, en primer lugar, la potencia que consume es mucho menor que una trifásica, ¿no? O quizá la máquina que tiene es muy de baja capacidad, digamos, no jala mucha corriente. Por eso es que no se nota esa bajada y subida brusca de tensión cuando se está soldando, ¿no? Entonces, ¿por qué los soldadores la conectan directo al medidor? Ellos hacen eso en muchos casos porque los cables, en la mayoría de los casos, porque los cables ya dentro de la casa son muy delgados para la corriente que jala ese soldador, esa máquina de soldar, ¿sí? Y nosotros en la entrada de nuestra casa tenemos digamos, una mayor provisión de energía, voy a decir, ¿no? Con la posibilidad de sacar más energía porque el cable todavía ahí es un poco más grueso que el de los enchufes, por ejemplo, en la casa. De media tensión. Entonces, por eso es que ellos se cuelgan directamente del medidor. Y muchas veces también se cuelgan incluso no del medidor, sino de más afuera, ¿no? ¿Por qué creen que hacen eso? Ya primero les respondí una parte, ¿no? Ahora yo les estoy preguntando. Ya se entiende eso que por qué se cuelgan del medidor, ¿no? ¿Se entiende? Sí, Ya, ingeniero, gracias. ahora yo les pregunto por qué creen que a veces incluso se cuelgan más arriba, se dice eso más arriba, ¿no? Antes del medidor. O sacan la corriente antes del medidor. ¿Qué razones pueden haber? A ver, piensen un poco. Dependiendo de la máquina, si es monofásica, trifásica, la red directamente. No necesariamente el que sea trifásico o monofásica nos puede llevar a eso, ¿no? Porque igual si es trifásica yo puedo colgarme después del medidor, ¿no? Y también puedo colgarme antes del medidor, en trifásica también. Lo mismo va a ser monofásica. No es esa una razón sustancial. Para que no se registre el consumo. Esa puede ser una, ¿no? No se registra el consumo en ese caso, no se va a registrar. ¿Por qué? Porque no está midiendo el medidor, ¿no? Ese es un factor. Otro factor eso está muy bien, no se registra el consumo, ¿no? Porque no pasa por el medidor. El otro sí es más importante, voy a decir técnicamente, que si esa máquina que tengo consume mucha corriente, ¿sí?
pese a que probablemente el cable de acometida, el que llega al medidor y el cable de salida del medidor sean del mismo espesor, es decir, que puedan jalar la misma corriente, lo que sucede puede ser que consuma tanto mi máquina de soldar que haga volar el medidor, ¿no? O que haga volar el térmico, bueno, el medidor en este caso, ¿no? ¿Por qué? Porque voy a jalar más de la corriente que puede medir el medidor, que también tiene una tolerancia, no está, digamos, calibrado en ese sentido. Que dice, bueno, aquí van a pasar hasta 25 amperes, por ejemplo, en monofásica. Y si mi máquina en una jalada de esas chupa 50 o 40, puede ya incluso dañar el medidor. Entonces esa es la razón más técnica, digamos así, por la cual esas máquinas muchas veces las ponen antes del medidor, ¿no? Así el medidor no va a sentir esa jalada de corriente y vamos a estar jalando directamente esa corriente, ya sea en trifásico o monofásico, de la red, desde el transformador. Esa es la razón. Esas serían las dos razones, entonces. Una para no pagar ese consumo de energía y por otro lado para precautelar la red interna, precautelar el medidor y de esa manera no dañar esas partes, ¿no? ¿De acuerdo? Vete, ingeniero. Muy bien, otra pregunta. Muy bien. ¿O algún otro comentario de esta parte? Del ACAC. Muy bien, pasemos entonces al otro. ¿Dónde han visto un DC-DC? Un sistema DC-DC. ¿O qué vendría a ser? Nos falta nada más esto, ¿no? Que entre DC y salga DC. Baterías portátiles. La batería portátil, ¿no? Es en realidad eso. Un DC-DC. Que en realidad la batería portátil es algo así, ¿no? Una caja donde le entra aquí DC, ¿sí? Pero aquí hay una batería, ¿no? Que por un lado, cuando está entrando la corriente de aquí, esta batería se carga, ¿sí? Y cuando tomo yo corriente de acá, en realidad jalo para acá, ¿no? Y esta también es DC. Lógicamente que dentro de esta caja hay toda una electrónica, no toda una circuitería. Que por acá será un cargador, por acá será otro sistema de conexión aquí hacia afuera, ¿no? Entonces esa es una aplicación, digamos, del DC-DC. Conceptualmente, ¿sí? Aquí nos está entrando una continua, ¿sí? De algún tamaño. Puede ser, por ejemplo, y lo vamos a poner así, 12 voltios, por ejemplo, acá, la batería del auto, ¿sí? Hablemos de los cargadores de auto para celular. Bueno, en realidad ese cargador no va a tener esta batería, ¿sí? Sino que va a ser es un conversor nada más, de DC a DC. Y aquí, por ejemplo, va a sacar lo de la batería del celular o lo que consume el celular, creo que 7.2 voltios, hay algunos, ¿no? Pongámosle 7 voltios. Fíjense, aquí está entrando 12 y aquí está saliendo 7. En este caso no hay la batería, ¿no? Este sería una batería portátil que le llamamos, o un cargador portátil que decimos del celular. Esto sería un cargador portátil, ¿sí? Y este otro elemento tendría nada más esta electrónica, ¿sí? Una electrónica, entonces aquí entra esa DC, algo pasa aquí con esa DC y la saca en un voltaje menor.
Entonces, ese es un conversor, en realidad, DC-DC. Generalmente le decimos eso, ¿no? Conversor a este dispositivo. Es un conversor DC. En la nomenclatura van a encontrar con ese nombre. En la bibliografía, diré. Conversor DC-DC. Que puede ser conocido como up converter, ¿sí? O también como, ¿cuál será el contrario? Down converter. El que usamos en el auto, ¿qué viene a hacer? Sería este, ¿no? Un down converter significa que de más voltaje me bota menos voltaje, ¿sí? Un up converter al revés. De menos voltaje me va a sacar más voltaje. Todo esto en DC, en continua. ¿De acuerdo? Preguntas, a ver. ¿O algún comentario? Una consulta, ingeniero. ¿El conversor igual modifica los amperajes de la corriente o no? Claro, va a modificar el amperaje también, y lo que sabemos es que la potencia es la que no se va a variar, ¿no? No se va a variar grandemente porque no hay otra forma, ¿no? Aquí voy a tener una potencia de salida y aquí voy a tener una potencia de entrada. Y estas dos prácticamente, si así yo pondré acá, prácticamente van a ser iguales. ¿Cuál va a ser mayor y por qué? Las potencias siempre tienen que ser iguales, ¿no? ¿Cuál va a ser mayor? Estamos hablando del conversor nada más. ¿Cuál va a ser mayor? Estoy poniendo prácticamente iguales, nada más como concepto. Sin embargo, hay una que va a ser más grande que la otra. ¿Cuál potencia? Sabemos que la energía no se crea, ¿no? Solamente se transforma. En este caso, igual tenemos energía eléctrica nada más, que se va a convertir de un valor de voltaje a otro valor de voltaje. ¿Cuál será mayor? ¿La potencia de salida o la de entrada? ¿Nadie? ¿De entrada, ingeniero? Claro, la de entrada, ¿no? Tiene que ser la de entrada sí o sí, ¿no? Porque no hay forma de que yo genere más energía, ¿no? Como les decía, eso, la conversión está ahí, ¿no? No va a haber manera. Y entonces lo que tengo aquí, además pierdo en esta electrónica, ¿no? Está entrando algo y saco algo. Si bien aquí el voltaje es 12 y aquí es 7, ¿qué es lo que va a modificar? Aquí la corriente va a ser menor, ¿verdad? Va a ser una corriente menor y aquí la corriente va a ser más grande, comparadas las dos estas, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene que mantenerse este valor, que son aproximadamente iguales. Aquí, ¿cuánto perderá? Y ahí ya se ve la eficiencia del conversor, ¿no? Puede perder 5%, 10%. Es un parámetro importante, eso es
cuando hay mucho consumo, porque si voy a perder mucho aquí, estoy gastando más energía solamente para convertir. Entonces, probablemente ese sistema no sea el óptimo. Bueno, si no queda otra, ni modo, tendré que usar ese conversor, aunque haya pérdida acá. ¿Por qué? Porque la aplicación me lo exige, ¿no? No hay otra forma que pueda hacer eso. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, a ver, o comentario? Entonces, si fuera al revés, en vez de 12 voltios a 7 voltios, sino 7 a 12, ¿seguiría siendo el mismo criterio? Claro, sigue siendo el mismo criterio. Sigue siendo el mismo criterio. En cuanto a potencia, ¿no? Que la potencia de entrada tiene que ser más grande que de la salida, ¿no? Lo que va a pasar es que yo la DC, aquí no lo dije, ¿no? Pero aquí la DC estoy tomando de algún lado, yo de acá, ¿no? Entonces voy a tomar, por ejemplo, en 7 voltios, pongámosle una batería, otra batería, que yo tengo un banco de baterías de 6 voltios, ¿sí? Pero mi aplicación es de 12 voltios, entonces en vez de comprar otras baterías, ¿sí? De 12 voltios, uso un conversor. Entonces aquí tengo 6 voltios en ese caso. ¿Sí? En ese caso tengo 6 voltios acá. Y quiero ir a 12 voltios. Lo mismo, la potencia esta que hay acá de entrada tiene que ser mayor a esta. ¿Qué va a significar eso en términos de corriente? Esta corriente, fíjense, al revés del otro caso, esta corriente va a ser mayor y en este caso la corriente va a ser menor, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que multiplicar B por I y aquí B por I. B de entrada por I de entrada. B de salida por B de salida. Y eso sí o sí es prácticamente igual. En este caso no puede ser igual porque hay un sistema adentro que está haciendo esa conversión y que para hacer esa conversión está consumiendo energía, ¿no? Entonces no puede ser el mismo valor, pero sí tiene que ser mayor el valor de la entrada. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? A ver. ¿O algún comentario? ¿Qué otra aplicación puede tener un sistema de esta naturaleza? Hemos visto en un cargador de baterías, de celular. ¿Dónde más pueden ver algo de esto? En el auto, sí, en los autos. O esos cargadorcitos, en realidad esas cajitas que venden, ¿no? Para convertir del encendedor, ¿no? Del auto a un USB. El USB bota 5 voltios y la batería del auto es 12 voltios. Entonces hay un conversor de 12 a 5 voltios, a USB. Bueno, no hay comentarios, no hay consultas. Yo creo que no, ingeniero. Bueno, muy bien, entonces con esto hemos revisado esa parte. Les voy a plantear una actividad para completar algunos conceptos más en la parte de regulador, llamemos, y conversor de CDC, que son los dos temas que vimos que de alguna forma no los vamos a poder implementar porque hay más dificultad, digamos, en hacer esos circuitos, etcétera. Y lo vamos a ver desde esa óptica nada más.
Y lo importante en este caso, nuevamente les voy a plantear esa actividad para que revisen las características. Y como ven, un parámetro sumamente importante aquí es el de la eficiencia, ¿no? Que es lo que nos va a llevar a comparar dos conversores, digamos, o dos reguladores. Y por ende también está el tema de la tolerancia en cuanto a la entrada, en cuanto a en cuanto a voltaje, también la tolerancia en la salida, ¿no? ¿Cuánto puede variar? Bueno, y David creo que quería comentar algo. Adelante. O Miguel Ángel, creo también, a ver. Ingeniero, una consulta. Lo que conocemos como regleta para la PC, lo que usted nos dijo hace rato, de tensiones, ¿es lo mismo que esto, lo de la máquina, de las PC? No sé si me deja entender. La regleta. Ajá. Porque ambos cumplen el objetivo de regular la entrada o la tensión, pero ¿cuál es la diferencia entre ambas? No, en realidad la regleta no hace eso, ¿no? No regula la tensión, la regleta. Ese vamos a tomarlo como un elemento adicional y es como un elemento de protección. Este también podría considerarse como regulador un elemento de protección. Estamos protegiendo a la carga de estas variaciones, ¿no? Pero estas no son las únicas variaciones que hay en la red, ¿sí? ¿Qué otra variación hay en la red? Yo tengo una red, o sea, una señal de la red, ¿sí? Vamos a hacerla ideal, digamos aquí, una señal ideal. Está más o menos así. Estoy asumiendo que es del mismo tamaño todo, ¿sí? Y por eso estoy diciendo ideal. Pueden haber disturbios de red, se llaman. Por ejemplo, voy a poner un disturbio con verde que sea algo así. ¿Qué significa esto, por ejemplo? ¿Qué podemos hacer significar nosotros con esta subida? Que dentro de la ciudad o en la zona que estamos viviendo, digamos así, varias cargas se desligaron y por tanto hay más energía, más voltaje en la red, ¿sí? Disponible. Por eso sube el voltaje. Eso es normal que pasa, digamos que dejó de soldar el soldador y nos dejó así. Pero cuando entra a soldar el soldador, puede ser que esté así. Más pequeña la señal. Sí, aquí entró a trabajar el soldador y por eso el voltaje quedó de menos tamaño. Además, a eso, ¿qué le podemos adicionar? Como problemas dentro de la señal son disturbios transitorios, ¿no? Encima de esto podemos pensar que han habido una especie de picos así, ¿no? ¿De acuerdo? En este caso aquí, por ejemplo, vamos a respetar el rojo, pero que se ha producido un pico así. De acuerdo que, bueno, está normal supuestamente aquí, pero se ha producido un pico. Lógicamente estoy abajo también. ¿Qué hace la regleta? ¿O qué hay dentro de la regleta que hace algo? Porque esa regleta puede no tener nada y a veces pasa eso, ¿no? Que le venden una regleta y no tiene nada dentro. Puede pasar. Realmente un robacorriente, en pocas palabras. Claro, como sería un robacorriente nomás, ¿no? Pero ¿qué idealmente, no idealmente, realmente qué debería tener? ¿O qué se le llama también a esa regleta? Creo que usted dijo. Se le llama ¿Qué se le llama? extensión, robocorriente. ¿Ya qué más?
¿Qué más? Bueno, esa debía ser recta. Y esta también. Ahí salió mejor esa. Si estamos hablando este va a ser los límites de un voltaje pico a pico. ¿Sí? Si es 220, ¿cuánto va a ser el voltaje pico a pico? El V máximo para eso es el valor eficaz, que es 220 por raíz de 2. Bueno, así voy a hacer raíz de 2 por 220. ¿Esto sale cuánto? 314, ¿no? ¿Sí? 314 o 311. 311, sí. Ya, pongámoslo así, 311 el pico. Entonces aquí va a ser 622, ¿no? Pico a pico. Bueno, eso es para una referencia nada más, ¿no? 622 pico a pico. Esto estoy poniendo mientras se acuerdan qué se llama también esa regleta. ¿Y qué estoy significando con eso? Entonces, dentro de esa regleta, ¿qué tiene que haber? Técnicamente hablando. Y también se puede hablar funcionalmente. Funcionalmente hablando, ¿qué hay? Y técnicamente hablando, ¿qué hay? ¿Qué están viendo ahí? Con lo negro, con las líneas negras. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos cortando? A ver, ¿nadie ve que se está cortando ahí? ¿O qué se imaginan que corta? Los ¿No se límites. acuerdan? Se usa ese término hasta en la casa, ya usan ese término a veces, aparte de ser regleta, más en la parte de computadoras, ¿no? Computación. Bueno, pero ahí gráficamente, ¿qué estamos cortando? ¿Qué parecen estas cositas de acá? ¿Están cortando la sobrecarga? A ver, ¿quién dice otra cosa? ¿Qué están cortando acá? Y acá también. Y acá. Los límites de las ondas. Esto está limitando en realidad algo de eso, no está limitando las ondas. ¿Pero qué estamos cortando? Picos de tensión. Picos de tensión, eso es. Estos picos de tensión se producen por interferencias electromagnéticas, incluso pueden ser rayos, pueden ser entradas de disyuntores, etcétera, ¿no? Se producen estos picos. Este es ruido sobre la línea en realidad, ¿sí? Pero pese a todo aquí hay energía, ¿no? Esto es energía, esto también es energía. Sí, igual es todo es energía, ¿no? Acá, ¿no? Y aquí, por ejemplo, se pasó. Entonces este es un pico, ¿sí? Por eso esa regleta también le llaman supresor de picos o cortapicos, le dicen también. ¿Por qué? Porque básicamente están haciendo eso. ¿Y con qué se cortan los picos? ¿Qué dispositivo debe haber en la regleta? ¿Qué componente electrónico? En realidad es un componente electrónico. El varistor. Varistor, exactamente. Hay un varistor. Entonces el símbolo del varistor. ¿Qué viene a ser un varistor? En realidad es algo así, ¿no? Como poner dos
2 Zener, ¿no? Este es al revés. Un varistor, eso es lo que ese es el cortapico, un varistor. ¿Sí? Que para este lado tendrá un voltaje de 311 voltios y para el otro lado también de 311 voltios y lo estamos poniendo en lo que algunos dicen antiserie, ¿no? Es una forma de decir nada más para acordarse que tiene que estar así cruzado. Entonces este va a cortar cuando haya 311 más o menos acá, lo saca el pico, no deja pasar. Igual aquí el otro pico. Entonces ya estos picos no van a pasar. Lógicamente que esos picos tienen que ser de muy alta velocidad, voy a decir, de alta frecuencia. Y bueno, quizá este ya no va a poder cortar ese pico de buena manera, ¿no? Porque es mucho pico. Entonces esto, por ejemplo, ¿quién va a resolver? Este pico no va a resolver el cortapico. El cortapicos va a resolver estos picos, ¿sí? ¿Y esto quién va a resolver? ¿Quién resuelve ese caso? Que se subió mucho. Mi carga no va a poder aceptar eso. ¿Quién resuelve ese caso? El estabilizador. El estabilizador, el regulador. Esto resuelve el regulador. Se me bajó mucho la tensión. ¿Quién resuelve ese problema? Les digo yo directamente. También el regulador, nomás lo rojo. Entonces estamos viendo aquí 3 fenómenos en la línea eléctrica. La subida de tensión, la bajada de tensión y los picos. Son los 3, vamos a decir, fundamentales, ¿no? Entonces también por eso sirven estos elementos, los reguladores, como elementos de protección de la carga. Y que tienen también ya ellos incluidos estos varistores, ¿no? ¿Para qué? Para cortar los picos también. Ya delante a la entrada del propio regulador ya hay cortapicos, ya hay varistores. Pero también hay en la salida, porque estos se pueden generar por interferencias atmosféricas, ¿no? Igual el rayo, una descarga eléctrica busca un alambre o en un alambre se induce corriente y aparece esto, ¿no? Entonces de esa manera también se pondrá a la salida. Un chispazo de esos, ¿no? Que aparece en la red en algún lado y se difunde ese pico. ¿De acuerdo? Entonces aquí hemos dado ese concepto más, ¿no?, del varistor que corta los picos. Y en ese caso, como les digo, como uno no ve lo que hay dentro de la cajita, puede ser que no tenga ese supresor, ese cortapico, y le han vendido una regleta nada más y le venden por supresor. Pero el supresor hace esto, corta los picos. Y el regulador trabaja para que esta subida de tensión no pase a la carga y esta bajada de tensión tampoco pase a la carga y la carga reciba, digamos, esta ideal que tengo aquí con celeste, azul. Muy bien, preguntas, comentarios. No question, no preguntas. Muy bien, entonces, como les decía, les voy a subir una actividad para ver algunas características más de los reguladores y los conversores de CDC. Y nos estaríamos viendo el día miércoles, normalmente a las 9. Ayer vi uno que otro mensaje por ahí que creo que otra vez Alterna volvió. A ver qué me comentan de eso para ir cerrando la sesión. Solo fue por ese día, ingeniero, nomás. ¿Solo ayer? Sí. ¿No va a volver a producirse? No se sabe, ingeniero. No se sabe, la del ingeniero. Eso no le podría asegurar. Eso es a la teoría. A ver, hablaré entonces con mi amigo
Quitito. El profe Ronaldino, ¿no? El mismo. Bueno, voy a hablar con él ya que se ponga en orden. La clase con él ahí es el lunes, nos dijo, pero a veces Al lunes. después, ahí no viene miércoles, ahí no viene en la noche. O En el feriado. Ayer. Pues le digo, no sabría decirle qué horario coge el ingeniero. Los domingos, coge también. Bueno, así que los está preparando a ustedes mucho más para la incertidumbre y el caos, ¿no? Pues, Bueno, a ver, yo hablo con él para que por lo menos no se cruce con este horario. Ya después que pasen clases como el ingeniero Maldonado a las 5 de la mañana, ya es otro tema. Otro. ¿O no han pasado ustedes? ¿Ya no les ha tocado eso, creo? ¿O les toca todavía con el ingeniero Maldonado? En presencial era a las 5 de la mañana. Era a las 5, ¿no? Sí. Pero en virtual será para las 3 entonces, porque él como no duerme. Para andando a esa hora por acá por el barrio. Muy bien, jóvenes. Nos vemos entonces el miércoles. Estoy en Revisen. vete, ingeniero. Miércoles, ingeniero. Que tengan un